Entre los gigantes del sistema solar hay uno que rompe todas las reglas. Un planeta azul verdoso, tan extraño que parece rodar alrededor del Sol en lugar de girar como todos los demás. Un mundo silencioso, helado y olvidado, pero lleno de misterios. Bienvenidos al podcast El universo que no vemos en nuestro día a día. Hoy hablamos de Urano, el planeta que literalmente está de lado. Y efectivamente ya hemos conversado de Plutón, conversamos de Neptuno y esta ocasión le toca a Urano. Urano, como lo acabo de mencionar, un planeta helado, está lejos del Sol. Y como ven, estamos haciendo un viaje en los diferentes podcasts desde fuera del sistema solar, o al menos desde el planeta enano Plutón, luego, repito, Neptuno y ahora Urano, y luego vamos a ir viajando hacia el interior del sistema solar, digamos que también conversando de otras cosas interesantes sobre el universo que no vemos. Y para hablar de Urano hay que remontarse a 1781. Allá estaba William Herschel. Fue una historia interesante, muy también un poco llena de misterio, ¿no? Por así llamarlo. William Herschel, imagínense, él era músico, pero se dedicaba a la astronomía también, que después se especializó tanto en astronomía que bueno, se hizo experto en astronomía, y él comenzó realmente a construir en su tiempo libre, construía telescopios. 1781, ojo, o sea, antes de 1781, imagínense pues construyendo telescopios en ese entonces en Inglaterra. Él no es exactamente de Inglaterra, pero bueno, se mudó a Inglaterra por temas históricos. Él llega a Inglaterra, está allí y bueno, en su hobby era construir telescopios. Entonces se construye uno, en su momento un reflector de 152 milímetros de diámetro, que son como unos 15.2 centímetros de diámetro. Un telescopio que actualmente lo conseguimos en cualquier tienda por menos de $500. Bueno, depende también obviamente de la tecnología que tenga, ¿no? Pero son telescopios que ahora cualquiera puede conseguir. En ese entonces pues no era tan fácil de conseguirlo. Repito, estamos en el 2025. William Herschel descubrió Neptuno en 1781, hace muchísimos años, un par de siglos. Y en ese entonces, como decía, pues él se dedicaba a pulir espejos, porque él usó telescopio reflector. Entonces construyó uno, el más grande que tenía hasta ese momento. Eso fue en marzo de 1781. Fue uno de 15.2 centímetros de diámetro, una cosa así más o menos de diámetro. Telescopio, repito, que actualmente sería como un telescopio pequeño. Y claro, en ese entonces las luminarias eran pocas, ¿no? Entonces la contaminación lumínica era bastante no insignificante, pero era bastante poca. Entonces teníamos en ese entonces pues cielos mucho más despejados, así que él tenía un espacio de terreno en donde se dedicaba a observar durante las noches. Y entonces se empezó a conocer tanto el cielo que en marzo de 1781 está con su telescopio de 15 centímetros de diámetro observando ciertas estrellas y se da cuenta de que aparece una estrella, o sea, hay una estrella nueva ahí que no estaba en los catálogos que él tenía. Y entonces él dice, wow, está interesante. Y entonces él lo siguió durante los siguientes días, ¿no? Varios días estuvo observando y notó tres cosas importantes. Una, que el punto se movía, es decir, había un movimiento más significativo que el resto de las estrellas que podía ver en el campo de visión.
Y luego, además, también empezó a hacer pruebas. Entonces empezó a probar con diferentes objetivos, tratando de magnificar un poco el objeto. Y se dio cuenta de que había magnificación, lo cual no necesariamente sucede con las estrellas, porque las estrellas, como están tan lejos, la magnificación de las estrellas con respecto a un ocular que yo utilice diferente, pues no es significativa. Pero para este objeto sí lo era. Entonces él dice, wow, entonces a lo mejor no es una estrella. Además que cuando aumentaba, también notó, y eso está redactado en sus escritos, él notó que ese objeto se extendía y perdía resolución, lo cual no sucede con las estrellas. Entonces dice, wow, esto tiene que ser como un cometa o algo. Así que él empezó a darle seguimiento. Y en ese seguimiento que empezó a darle, da con que es un planeta. Recordando que para ese entonces se conocían solo los planetas visibles a simple vista desde la Tierra. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno hasta ese entonces. Y no había más. Entonces él descubre este nuevo planeta y pues fue, digamos, la extraordinaria noticia de 1781. Bueno, y años posteriores, ¿no? Porque después él publica, después él le pide a algunos amigos astrónomos que corroboren su hallazgo, y efectivamente estos otros astrónomos apuntan también sus telescopios hacia este objeto y empiezan a hacer medidas, y bueno, finalmente la historia se resume en ese momento, en ese año, pero que posteriormente pues se confirmó efectivamente que era un planeta. Así que era extraordinario en el momento, porque al final era como que wow, el sistema solar que conocíamos es más grande de lo que se creía en el momento. Bueno, y actualmente sabemos que es millones de veces más grande de lo que William Herschel pudo saber en ese entonces. De allí que, digamos que fue un gran descubrimiento, venía diciendo, y entre muchas cosas, lo interesante es que cuando revisamos la bibliografía de los artículos o de escritos antes que él, después se dieron cuenta que efectivamente hubo otras personas, otros científicos, que también habían observado a Urano, pero que lo habían confundido con una estrella. Entonces existen escritos de mucho antes de William Herschel, que definen a Urano, pero con otros nombres, pero nombres más hacia la tendencia de que era una estrella, repito, porque nadie se fijó en lo que se fijó Herschel, en los aumentos, entre otras cosas, y tampoco hicieron los cálculos necesarios para definir que era realmente un planeta. Así que por eso se le adjudica a William Herschel el descubrimiento de Urano. Entonces, casualmente para ese entonces, Urano, William Herschel quiso darle un nombre, realmente en latín, Georgium Sidus, o estrella de Jorge, o planeta de Jorge, porque él quería darle atributo al rey Jorge III en ese momento, ¿no? Y entiéndase que de esa manera se podía, acceder en cierta forma al orgullo del rey Jorge, y obviamente, bueno, él estaba buscando en cierta manera retribuciones, ¿no? De allí que, bueno, sin embargo, ese nombre no caló, porque después entre la comunidad científica se decidió más bien que fuera Urano, por otra historia que no necesariamente vamos a conversar en este día, pero lo importante es que William Herschel descubre Urano en 1781, ampliando en ese momento lo que es la grandeza del sistema solar en el cual nosotros estamos. Y bueno, ¿qué es Urano? Bueno, hemos tenido ahora mucha más información desde 1781 hasta el momento
tenemos telescopios mucho más grandes que han observado Urano, incluso una sonda espacial que ha ido y que ha pasado cerca de Urano y que le ha tomado fotografías, de lo cual vamos a hablar ahorita en unos momentos. Pero sabemos muchísimo más de Urano que lo que pudo saber William Herschel en su momento. Y sabemos en este momento que Urano, pues, en cierta manera está compuesto por hidrógeno y helio, pero en gran cantidad y en muchísima cantidad por hielo de agua, de amoníaco y de metano. Y de allí que como es hielo, entonces por eso se le conoce como el gigante helado. No helado de comer, pero helado porque está como hielo. De allí que, digamos, las temperaturas en Urano pueden alcanzar los menos 224 grados Celsius. Menos 224 grados Celsius. O sea, bien frío. El hielo, recuerden, bueno, el agua a temperatura ambiente se congela a 0 grados Celsius. Ahora imagínense menos 224 grados Celsius. Es súper frío. Y de allí que es uno de los planetas, o es el planeta más frío del sistema solar. A diferencia de Venus, que después vamos a hablar, que es el más caliente del sistema solar. Entonces Urano es el más frío del sistema solar. Otro punto interesante de Urano es que Urano está acostado. Realmente todos los planetas, por ejemplo, si tomamos esto como referencia, la Tierra, si tenemos el plano del sistema solar que está aquí, la Tierra está inclinada, tiene una pequeña inclinación, ¿no? Entonces la Tierra gira de esta forma y va moviéndose alrededor del Sol. Ahora, Urano, imagínense que la Tierra pues está girando de esta manera, Urano está acostado prácticamente, entonces él gira de esta forma, o sea, él está acostado en el sistema solar, girando de tal forma de que si el Sol está aquí en el medio, entonces Urano va girando de esta forma y va dándole la vuelta prácticamente acostado en ese plano del sistema solar, lo que hace que haya muchos días en Urano que hay solo sol de un polo y solo oscuridad del otro polo. Entonces la mitad de Urano está iluminada durante gran parte de su trayectoria, la mitad prácticamente de la trayectoria alrededor del Sol, y la otra mitad está en oscura. Y luego llega un momento en donde intercambian y al final se intercambian los polos, la parte iluminada y la parte oscura. Entonces imagínense que si usted vive, repito, si este fuese Urano, entonces si usted vive en el polo norte de Urano, entonces va a pasar 42 años terrestres, 42 años terrestres en oscuridad total, mientras que el otro pasa 42 años terrestres en luz, de día, todo el día, siempre hay sol. Mientras que cuando Urano da la vuelta al Sol y está del otro lado, entonces el polo intercambia, ¿no? Entonces ahora el polo norte está siempre iluminado durante 42 años y el polo sur está en oscuras durante 42 años. Y vuelve y da la vuelta y así sucesivamente. Es decir, que Urano demora prácticamente 84 años terrestres en darle la vuelta al Sol, en la cual 42 años el polo norte está en oscura y el polo sur está en iluminación total, y 42 años el polo sur está en oscuras y el polo norte está en iluminación total. Creo que lo dije bien, me parece. Sí, cierto, ¿verdad, equipo? Sí, creo que lo dije bien. Entonces, entendiéndose que hay que se intercambian, ¿no? La parte oscura y la parte iluminada durante 42 años y 42 años. Son 84 años en total. 44 años terrestres. Entonces, miren todo lo que sabemos. Sabemos entonces efectivamente que, bueno, algunas teorías muestran claramente que Urano está tumbado y se
se tienen algunos indicios de que muy probablemente se debió a que cuando el sistema solar se estaba formando, y con ello se estaba formando el Sol, se estaban formando los planetas, Urano se estaba formando, y una vez que se formó, o ya estaba prácticamente casi formado, recibió el golpe, el choque de otro objeto gigante, tan grande como la Tierra, aunque la Tierra es bastante pequeña dentro del sistema solar, y mucho más pequeña que Urano, pero recibió el golpe de un objeto que aproximadamente debía tener las dimensiones de la Tierra, y eso hizo que su eje de rotación se inclinase, prácticamente quedando acostado en el plano del sistema solar. Eso más o menos fue lo que pasó hace unos 4.500 millones de años atrás, en el pasado. Recordando que el sistema solar tiene eso, aproximadamente unos 4.500 millones de años hasta la fecha. También entendemos y sabemos hasta en este momento que pues, Urano tiene lunas y también tiene anillos. Recordando que en el podcast que hablamos de Neptuno, dijimos también que Neptuno también tiene anillos. Entonces el más famoso de los planetas con anillos es Saturno. Pero ya sabemos, si usted sigue este podcast, ya sabemos que tanto Neptuno como Urano también tienen anillos. Y por otro lado, Neptuno tiene unas 27 lunas conocidas. Esas 27 lunas, hay algunas que son las más famosas, por ejemplo Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, entre otras. Pero Miranda es como que la más, no sé, algunas personas la consideran la más pretty porque, no sé, se ve elegante. Es más, vamos a intentar, no sé si es posible poner por aquí la foto de Miranda, aquella foto que es una foto que ha sido obviamente trabajada por científicos basado en los datos que hemos obtenido de algunos telescopios, incluyendo la sonda Voyager. Y de allí entonces entro en el hecho de que Voyager 2, estamos hablando de 1986 aproximadamente, Voyager 2, que fue la misma sonda que nos dio esas vistas tremendas de Plutón y que mostramos en el podcast de Plutón. Voyager 2 pues toma o da un acercamiento a Urano y toma imágenes de algunas de las lunas, incluyendo Miranda, y toma imágenes de Urano. Y esas imágenes hasta la fecha pues se han podido mejorar gracias a las tecnologías digitales que tenemos. Y efectivamente Miranda se ve espectacular, tiene unos acantilados tremendos, se ve es como si fuera una luna, como la luna de nosotros, ¿no? De la Tierra, pero no sé, es como un mundo súper espectacular. Miren la foto, búsquenlo en la web también y se van a dar cuenta de que son lunas y planetas que, bueno, pareciera que, no sé, se parecen un poco a planetas rocosos, al menos Miranda, y sería interesante un viaje por allá. No sé quién se atrevería, cuéntenos allá abajo si alguno de ustedes se atrevería a hacer un viaje a Miranda, que suena muy, muy, muy interesante. También, bueno, los telescopios Hubble y el James Webb, se han logrado detectar diferentes características y aspectos dentro de Urano. Hay astrónomos que se dedican exclusivamente a estudiar los planetas y en particular Urano, y han descubierto cosas interesantes. Hay, por ejemplo, indicios de que existe un campo magnético en Urano que obviamente lo protege también como el campo magnético que tiene la Tierra. De allí que se generan muchos vientos espectaculares de, no sé, más de 900 kilómetros por hora que se han logrado
se han logrado medir en Urano y es otro mundo interesante a estudiar y a ver. Y de allí que no sé cuánto tiempo llevamos ya, yo estoy hablando bastante de Urano, pero la historia de Urano, digamos, es un planeta, recordando que no lo dije, tenemos el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, ¿no? O sea, Urano está después de Júpiter, después viene Neptuno, después está el cinturón de Kuiper, eso lo conversamos en algún podcast anterior, y dentro de ese cinturón de Kuiper está Plutón. Entonces Urano está allí entre Júpiter y Neptuno, y insisto, entre Saturno y gracias, estoy ya delirando un poco, ¿no? Entre tantas cosas. Entre Saturno y Neptuno está Urano, y desde 1781 lo conocemos. Lo más espectacular, a mí me llama poderosamente la atención, es el tema de cuando veo estas imágenes ya tan espectaculares, no solamente de Urano, sino también de sus lunas, y particularmente, como les mencioné hace un momento, pues Miranda, realmente cuando uno lo ve, no sé, a mí me da ganas así como de poder estar allá. Sería interesante poder caminar por allí, por Miranda, pero obviamente que eso no sé si nosotros, al menos mi generación, pueda vivirlo o verlo en algún momento, y mucho menos vivirlo, obviamente. Ahorita mismo estamos luchando por regresar nuevamente a la Luna y eventualmente Marte, pero de eso hablaremos en su momento en otro podcast. Así que yo esos datos son los que tengo. ¿Hay algún otro dato interesante que podamos mencionar sobre Urano? Pues el hecho de que efectivamente, bueno, como un dato extra, ¿no? Su atmósfera es prácticamente metano. Entonces, cuando la luz del Sol le llega cuando llega Urano, el metano absorbe el rojo. Entonces, esa es una particularidad del gas metano. Entonces, absorbe el rojo, y eso lo que hace es que por eso vemos, cuando tomamos fotografías de Urano, se ve azul verdoso. Entonces, dependiendo del jueguito que nosotros le pongamos en el color, obviamente se ve más azul, pero realmente el color de Urano es un azul verdoso debido a la composición de su atmósfera. Entonces, efectivamente, tiene una atmósfera bastante densa, hay hielo, y se sabe, o se calcula más bien, se establece que en su interior hay un núcleo posiblemente muy sólido que permite entonces, digamos, el equilibrio gravitacional hidroestático, como lo llamamos, del planeta, y por eso que él se mantiene, digamos, dentro del sistema solar de una manera espectacular. Entonces, eso es lo que yo tenía para hablarles de Urano, y adelantar que van a venir otros videos en donde no se lo pierdan. Vamos a hablar de cosas espectaculares de este universo que no vemos en nuestro día a día. Muchas gracias por escuchar. Síguenos en las redes sociales, dale like, comparte. Queremos llegar a más personas. Queremos compartir ese conocimiento que tenemos del universo con todos ustedes y ampliar, abrir un poco la mente. Conversaba yo con algunos estudiantes hace poco, y estos estudiantes me decían, bueno, ¿y para qué conocer el universo? Y lo que sí es cierto es que muchas de las personas que han logrado cosas tenían una comprensión del universo bastante amplia, y eso
efectivamente ayuda en la toma de decisiones. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por seguir viéndonos y eso, repito, que nos anima, por esos likes, por seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @RoneyDelgadoS, @AstroTourPty, en TikTok también ya empezamos a estar en TikTok. También apoyen a aquellos que se quieren ganar un telescopio. Las escuelas, tenemos un concurso en las redes sociales para que alguna escuela este año se logre ganar un telescopio y que a lo mejor, así como Herschel, puedan ver el universo y por qué no descubrir algo. Ojalá que sí. Entonces, repito, por enésima vez, muchas gracias, estamos muy contentos y estamos dando nuestro granito de arena para que ustedes puedan entender o tener un espacio de pensamiento sobre el universo. Hasta la próxima.